¿Quién era el que estaba escribiendo? Baruch. ¿Quién era el que hablaba? Jeremías. Ya hemos visto cómo en varios capítulos de Jeremías cómo es que se escribió la Biblia. Entonces, en este caso, Jeremías habló, Baruch escribía. Pero esas palabras, ¿para quién eran? Para Baruch. En la iglesia, una característica indispensable, importante, es la unión. Cuando miramos Hechos capítulo 2, vamos a mirar Hechos capítulo 2. Cuando alguien me pregunta cómo es la iglesia primitiva y si hay alguna diferencia con la iglesia actual, al mirar Hechos capítulo 2, vemos la iglesia primitiva tiene que ser la misma iglesia actual, porque el corazón de nuestro Señor Jesucristo es el mismo. En otras palabras, lo que vemos en Hechos 2, una vez que la iglesia ya empieza el Espíritu de Dios a moverse a través de la iglesia, a través de los miembros de la iglesia, vemos cuál es el orden de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, después de que nos dio la salvación, dio una palabra clave para la vida de creencia de todo aquel que recibe la salvación. ¿Cuál es esa palabra? Cuídamele. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuídamele. Cuando cuenta en la parábola del buen samaritano, cuenta cómo una persona puede recibir la salvación. Después de contar cómo alguien recibe la salvación, qué requisitos se necesita para poder recibir la salvación, inmediatamente después, ¿qué dice? Cuídamele. Entonces, a cargo de la iglesia, ¿qué dejó? El cuidado de los hermanos, los miembros. Cuando alguien está recibiendo la salvación, a medida que las personas van recibiendo la salvación, ¿qué es necesario? El cuidado. Aquí, por ejemplo, desde el 2022, Dios permitió muchos hermanos en todo el mundo recibieran la salvación. Muchos en sus ciudades tienen sede de la iglesia y ya se han adherido a la sede de la iglesia. Algunos incluso se olvidaron de mí. Gracias a Dios por la iglesia. No me da tristeza que se hayan olvidado. No, no es tristeza, sino me alegra que se hayan unido a la iglesia. Hay hermanos que asistieron, después de recibir la salvación, asistieron un año más a los envíos. Algunos asistieron un año más y a la vez iban a la sede de la iglesia que les quedaba más cercana. Y algunos ya en ese momento sé que no están viendo los envíos por el tiempo. El tiempo ha pasado y ya ellos tienen ahora compromisos en la iglesia. En su misma ciudad están trabajando por el evangelio. ¿Eso es algo triste? No, es algo que alegra. Es algo así como cuando un padre tiene un hijo, lo ve crecer. ¿Qué tiene que darle los primeros días? Comida. Los primeros años, comida, alimento, tiene que darle todo. Porque el ser humano es frágil, recién nacido es frágil. Así, entre el hombre y la mujer, ¿quién es más frágil? La Biblia dice, la mujer, vaso frágil. Y se refiere ciertamente a que es más vulnerable. Satanás atacó a la mujer. Pero necesitamos alimento, tanto hombre como mujer, siendo recién nacidos, necesitamos alimentarnos de la palabra. Necesitamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuídamele. Así dijo, cuídamele. Entonces, en el caso de lo que leímos hoy en Jeremías capítulo 45, aquí, ¿qué pasa con Baruch? Él es el que está escribiendo, ¿no? Él es el que está escribiendo el mensaje que Dios dio para él, para Baruch. Quedó aquí retratado y él fue el que lo escribió. Entonces, ¿qué mensaje se le dio? ¿Cuál fue la promesa que se le dio? Él estaba viendo aflicción, pero nuestro Señor Jesucristo dijo, en ese mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí, en el caso de Baruch, él también está manifestando aflicción, pero mire lo que le dijo Dios por medio del profeta Jeremías. En el último versículo, el versículo 5, nos vinimos a Hechos 2, ahorita leemos Hechos 2. Voy a poner aquí el cordón. En Jeremías hoy leímos el capítulo 45. Entonces en Jeremías capítulo 45, que solo tiene 5 versículos, el último versículo, el versículo 5, dice, y tú buscarás para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. ¿Qué significa esto? Eso que le dijo Dios. Lo mismo que nos dijo a todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en el
en Hechos, en el último versículo de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos a mirar. Mateo 28, 20. Lo mismo que le está diciendo aquí a Baruch es lo mismo que le dice en Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos a mirar. Esa es una promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Qué le dijo Dios a Baruch? Él había tenido mucha aflicción, pero la aflicción que él tenía, ¿por qué era? En ese último versículo de Jeremías capítulo 45 se manifiesta el corazón que había en Baruch. Él quería, como todo ser humano, quiere encontrar grandeza. Pero ¿a qué se refiere ese deseo que hay en el ser humano de tener grandeza? Los videos que más se hacen virales, los videos que hablan del éxito. ¿Te gustaría poder alcanzar tus metas? Esos videos se hacen virales porque el ser humano, el corazón lo tiene aplicado a querer alcanzar el éxito en su camino, en sus propios caminos. Ciertamente Baruch estaba en un cuerpo que también tenía esos deseos, pero había servido al profeta Jeremías. ¿Qué está representando ahí? Está representando a los hermanos que, habiendo recibido la salvación, se adhieren a la iglesia. Por eso vamos a leer Hechos 2, ya dedicamos a Hechos 2 para mirar las características de la iglesia primitiva, que ciertamente son las características de la iglesia hoy en día. La iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. El hombre es variable, pero Dios no es variable. Dios lo que dice, lo cumple. Entonces vamos a mirar. Ahorita miramos, ya miramos en Hechos, en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estaré con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué fue lo que le dijo a Baruch? En el versículo 5 le dijo, tu vida será dada por botín. Porque le va a pasar algo, donde quiera que él fuere, él va a ver, sí, en esa época él iba a ver guerras, iba a haber muertes, iba a haber muchas cosas, pero Dios le dio una promesa. ¿Quién iba a guardar a Baruch? A pesar de que él tenía un corazón de buscar grandezas, Dios le dijo, buscarás grandezas, no las busques. Baruch tenía ese corazón humano, pero a la vez Baruch podía escuchar. Por eso Dios le dijo, no las busques. Buscarás grandezas para ti, no las busques. Y luego, ¿qué le dijo? Tu vida te será por botín a donde quiera que tú vayas. Es lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en el último versículo de Mateo, Mateo 28, 20. He aquí yo estaré con vosotros, así dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto que sucede para la iglesia, ¿dónde se empieza a ver? En Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Dice, aquí tengo el cordoncito en Hechos capítulo 2. Dice, desde el versículo, leamos desde el versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. En el primer discurso que se dio después de haber recibido el Espíritu Santo, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando me han preguntado, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que Dios dio para la iglesia? O de otra manera, después de la salvación, ¿qué? Así, después de la salvación, ¿qué? Aquí está, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pregunto, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pregunto, creo que es evidente, pero no falta que alguien haya llegado por primera vez y no sepa. El Evangelio, ¿sí? El Evangelio se resume en esas dos palabras, el Evangelio. ¿Y por qué él? Porque solo hay uno. Al decir el Evangelio estamos diciendo el único. No existen dos evangelios. No hay evangelios a la medida, ¿sí? según el gusto de cada uno. No. El Evangelio. ¿Cómo dice?
El versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Vea qué nombra en segundo lugar. Primero que todo nombra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y en segundo lugar, y en la comunión unos con otros. Así dice, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el evangelio, y en la comunión unos con otros. ¿Qué cosa es indispensable? Hace poco tuvimos acá un retiro espiritual. Fue muy bonito. Vino el pastor que tenemos en la iglesia de nosotros, en la sede que está en Rusia. El pastor principal, el que está encargado de Rusia, de toda Rusia. Y él vino y nos dio el seminario. Y en el seminario él nos mostró un secreto que muy pocas personas conocen. ¿Por qué en la Biblia aparecen 4 libros que se conocen como el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan? ¿Por qué se conocen así esos 4 libros como el Evangelio? Según uno, según el otro y según el otro. Son 4. El pastor nos contaba, son los 4 puntos de vista que desde las cuales Dios quería que el ser humano escuchara el Evangelio. Abarcan la totalidad. ¿Por qué 4? 4 simbolizan los 4 puntos cardinales. Norte, sur, oriente, occidente. Simbolizan todo. Toda la creación de Dios. ¿Cómo el ser humano puede entender? Algunos pueden recibir la salvación. Algunos pueden entender el Evangelio fácilmente escuchando Mateo. Otros podrán escuchar el lenguaje más sofisticado que hay, que es el de Lucas. Porque Lucas, él era médico, era muy estudiado y tenía el griego koiné más culto que existía. Por si no saben, los 4 evangelios fueron escritos en griego koiné. Entonces, Marcos también hay un punto de vista que era Marcos como el siervo, así como el siervo. Y el último, Juan, el discípulo amado, que escribió el Evangelio según San Juan. El Evangelio es más espiritual. La versión del Evangelio más espiritual es la de Juan. Estos 4 puntos de vista, los 4 puntos cardinales, la totalidad de la creación, la totalidad de la creación de Dios. ¿Por qué 4, 4, 4? En la vida de creencia también existe ese número 4. Hoy vamos a hablar de uno de esos puntos. Imagínense, así nos dijo el pastor de Rusia, imagínense que un carro, ustedes tienen un carro muy lindo, ¿sí? Un carro muy bonito, muy bonito. No sé cuál les gusta, si Ferrari, ¿cuál les gustaría tener? Un Lamborghini, así. No sé qué carro, pero era un carro muy lujoso, muy bonito. Pero imagínense que ese carro tan bonito le falta una rueda. Y lo peor, no va a tener esa rueda. Suena raro, ¿no? O sea, un carro que le falta una rueda. Bueno, porque se la desmontaron para despinchar. Pero imagínense un carro que no va a tener rueda. De pronto, no sé, los pernos son más pequeños y no hay rueda que le entre. Un ejemplo. Eso sería el equivalente a una persona que no tiene comunión. ¿Un carro sin una rueda puede ser útil? No, es inútil. Lo mismo pasa con una persona que siendo salva no tenga comunión. La comunión es el elemento indispensable. Son 4 elementos. Uno de ellos, la comunión, es indispensable para la vida de creencia. La persona que no tiene comunión es como la persona que nunca se ve al espejo. ¿Una persona puede vivir sin verse al espejo? Sí. En mi caso, yo no me miro al espejo. Notarán porque no tengo nada que peinarme. Pero sí, ciertamente hay cosas que hay personas que me han dicho, ay, mire usted esto, usted aquello. Y yo, ay, disculpe, yo no sabía porque no me había mirado en un espejo. No, hay cosas, mis ojos no salen para volverme a ver. Entonces hay cosas que no me doy cuenta, otras personas me pueden mostrar. La comunión, cuando uno se acerca a los hermanos escuchan el corazón de uno. Los hermanos exhortan. ¿Cómo es la exhortación? Algunos piensan que exhortación es regaño. No, no, no. Bueno, ciertamente dependiendo de las culturas, diferentes culturas. Pero exhortación es por medio de la palabra. Un ejemplo. Estaba hablando con una joven que me encontré. La joven llevaba como un mes sin haber podido asistir a la iglesia. Realmente llevaba mucho tiempo sin palabra. No había escuchado ni siquiera por internet.
Me dijo que poco, sí había escuchado, pero muy poco. Pero ella estaba muy cargada. Estaba muy cargada, tenía muchos problemas, tenía muchas necesidades. Y cuando ella se estaba expresando, en el momento que ella se expresaba, pensé en varios versículos. Pues simplemente cuando ella terminó de contarme, le nombré los versículos. Cuando le nombré los versículos, ¿qué vino al corazón de la hermana? Tranquilidad. ¿En quién descansó ella? En Dios, en su palabra. Ella no había recibido. ¿Cómo hace un bebé? Ella lleva muy poco de haber recibido la salvación, pero ¿cómo hace un bebé para vivir sin alimentarse? Necesitamos el alimento. En la comunión, unos contra otros nos exhortamos. Y la exhortación, como en ese caso, lo que ella recibió fue exhortación. No necesariamente exhortación es regaño, no, no necesariamente. Exhortación se puede transmitir con la palabra. Exhortación no es el punto de vista personal. No es que alguien diga, ¿y usted por qué se viste? ¿Y usted por qué trae? ¿Y usted por qué? O sea, si vas a hablar con la palabra, sí puedes decir. Hay un versículo en el cual dice así, así. El justo cuando oye, recibe para su corazón. Pero si un hermano, claro, si sucede en la iglesia, les he contado cuál es el porcentaje de salvos que realmente tienden a haber en la iglesia. Es aproximadamente el 10%. Por ejemplo, acá al lado, realmente la iglesia queda muy cerca, a 5 cuadras. Y en la iglesia, los domingos, alrededor de 500 personas. Normalmente, ¿no? A veces han habido 700 más, pero lo normal como 500. De esos 500, ¿cuánto es el 10%? 50. 50, prácticamente las 2, 3 primeras filas. Y el resto que uno ve, ¿quiénes son salvos? El 10%. Muchas personas están como en proceso, simpatizantes. Es decir, son familiares, son amigos que están escuchando y ya llevan 1 año, 2, 5, 10 años, pero todavía no han recibido la salvación. No todo el que asiste a la iglesia realmente es salvo. Ese es un secreto por el cual muchas de los versículos que alguien me pregunta, pero ¿por qué el apóstol Pablo está hablando así? Porque en el versículo tal parece que le está hablando a salvos, pero cuando uno lee el versículo que sigue, parece que les va a explicar el evangelio. Entonces le digo a personas que se expresan así, en la iglesia, en la sede de la iglesia donde tú estás, no, ya no anuncian el evangelio porque todos son salvos, ya no necesitan anunciarles el evangelio. No, sí se anuncia el evangelio por los que no han recibido todavía la salvación. Eso es. A uno, ¿por qué tiene que volver a escuchar el evangelio y volver a escuchar y volver a escuchar? Los que ya somos salvos, recargamos batería a través de un pasaje, de otro pasaje. Yo no había visto. Hace poco hablé con un hermano y el hermano me habló una parte de la ley, yo nunca la había visto. Pero el hermano me dijo, estuve meditando sobre esto, y cuando él empezó a hablar yo estuve prestándole atención. La comunión, sí, en la comunión uno que ve, dice la palabra que donde hay 2 o más reunidos, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí quién está, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Donde hay 2 o más, ahí está Él. Entonces el segundo punto, el primer punto, ¿cuál es? El Evangelio, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, recibiendo el Evangelio, transmitiendo el Evangelio. Luego dice, y en la comunión unos con otros. Muy importante, la comunión es importante. Cuando una persona no tiene comunión, me entero por la vida tan terrible que empieza a vivir. ¿Y qué dice después de la comunión? En el partimiento del pan y en las oraciones. Precisamente, hoy alguien me preguntó, y yo no había caído en cuenta que lo decía este versículo, pero hoy alguien me preguntó sobre ese versículo que aparece en Mateo 6, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y cuando ores, ora en secreto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces me decía, pero nosotros al terminar el en vivo, por ejemplo, al terminar el en vivo, nosotros oramos. Pero luego no dice que la oración debe ser en secreto. ¿Qué le estaba hablando? Vamos a mirar, ya que estamos aquí en Mateo, vamos a mirar ese capítulo. Estamos en Hechos, pero vamos a mirar. Voy a colocar la cinta otra vez, porque vamos a volver a Hechos. Si alcanzamos rápidamente. Vamos a mirar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Qué dice? Mateo capítulo 6 sobre la oración. Dice,
Y cuando ores no seas como los hipócritas. Versículo 5, Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí, ¿qué está diciendo? Cuando habla de la oración que se hace, ¿con qué corazón? No porque sea pública, sino porque se hace con un corazón de ser vistos por los hombres. ¿Qué pasa en ese caso? Ya tienen su recompensa. En el mundo espiritual, nadie puede matar dos pájaros de un solo tiro. Dios no comparte su gloria con nadie. Si tu relación con Dios es verdadera, es con Dios. Cuando nosotros oramos acá, por ejemplo, estamos orando y somos varios hermanos, todos los que estamos acá estamos orando, pero estamos orando pidiendo una misma cosa. ¿Estamos pidiendo algo personal? No. Estamos hablando para que nos escuchen, para que otras personas digan, ay, tan espiritual. No. La intención no es hablar bonito, no es decir algo rimbombante, solamente la voluntad de Dios. Que todo el mundo vea al Hijo y crea en Él. ¿Dónde van a ver al Hijo? En nosotros. Ciertamente también alguien me dijo en alguna ocasión hace no mucho, me dijo, ¿y cómo es que se debe orar? Entonces le dije, date cuenta, míralos en vivos, llega hasta el final. Siempre al final oramos. ¿Y siempre por qué oramos? Después me escribió a través de WhatsApp, noto que siempre se pide para que otros reciban la salvación. Sí, este es el resumen. ¿Sí? En la oración, ¿nosotros qué pedimos? Dame esto, dame. No, así oran los gentiles. Acá también lo dice. Ese es Mateo 6, en el versículo 33, ¿qué dice? En Mateo 6, 33 dice, leamos desde el 32, desde el 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En el mundo las personas, ¿por qué oran? De esa manera, andan orando por cosas materiales. Pero aquí, ¿qué dice el versículo, el que le sigue? El 32, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Las iglesias de personas que no son justos, todavía son gentiles, es decir, son pecadores todavía, ¿ellos qué buscan? Todas esas cosas materiales. Y cuando oran, la diferencia de oración entre un justo y un gentil es esa. El gentil, ¿cómo ora? O sea, los pecadores, ¿cómo oran? Ay, necesitamos esto, dame. Así oran los gentiles, así oran los pecadores. Entonces, hay iglesias de personas que no son salvas. Hay iglesias de personas que por fuera parece que fueran cristianos, pero realmente son hijos del diablo. No son hijos de... O sea, incluso afuera dice iglesia cristiana yo no sé qué. Pero cuando uno oye lo que comparten, es lindo, es hermoso, pero nunca lo sacan del infierno. Nunca pasan a las personas de la muerte a la vida. Nunca les muestran bíblicamente cuál es esa forma de que una persona salga de las tinieblas y pase a la luz. Nunca. ¿Cómo se da uno cuenta? ¿Qué dice Hechos 26, 18? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Pero en las que se conocen como iglesias, les enseñan a las personas para que reciban por la fe que es en Jesús, para que reciban perdón de pecados. No les hablan nada, ¿sí? No les hablan nada para que reciban perdón de pecados. Es más, si uno le pregunta a personas que están saliendo supuestamente de iglesias, supuestamente, ¿cómo se expresan? Todos somos pecadores. Acaban de salir de supuestamente un culto, supuestamente, pero no es un culto. Estaban era como en un club social, estaban era elevando sus emociones, sintiéndose bien. Pero dicen, no, todos somos pecadores. Nadie puede decir que no. Así se expresan. Pudieron pasar lo que dice Hechos 26, 18. Pudieron pasar de la potestad de las tinieblas a la luz. De Satanás pudieron pasar hacia Dios. No, entonces eso no es iglesia. La iglesia, estamos leyendo hoy las características de la iglesia, pero terminemos acá rápidamente. Son muchos. Dice el versículo 32, estábamos leyendo, pero los gentiles buscan todas esas cosas. ¿Qué dice la parte final del 32? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Como Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas materiales, ¿qué dice el versículo 33? Buscad primeramente. Cuando uno ora, ¿qué es lo que uno busca? Buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo primero que uno busca? El reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás también tiene uno que buscarlo? No, ahí que dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Los gentiles piden por cosas materiales. La oración de un gentil es, ay, que tal persona salga del hospital. Ay, que tal persona así como cuando yo vaya me permita pasar esa entrevista de trabajo. Todo es pedir, me vaya bien, me salga bien, todo esté bien, no haya problema de ninguna índole. Toda la oración de los impíos es en ese sentido. Pero ¿cómo es la oración de un justo? Padre, no permitas que se vaya sin recibir la salvación. Si está en el hospital y le van a hacer una cirugía muy delicada, no permitas que se vaya, que parta de este mundo sin recibir la salvación. Ten misericordia, permítele escuchar, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. Es una oración muy diferente, ¿cierto? Pero ¿cómo es la oración del impío? Que ese problema se solucione, que este otro problema se solucione. ¿Y cuando un impío habla? El alma. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? ¿La vida eterna o que esa persona esté bien y que no tenga ningún problema? Aunque su alma se esté yendo al infierno y aunque muera y se vaya al infierno, pero los impíos totalmente, los pecadores, los que se conocen como cristianos pecadores. La gran mayoría de la población que se conoce como cristiana no es cristiana delante de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que son cristianos, pero dicen que son pecadores. ¿Conocen bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? No lo conocen. ¿Han meditado sobre esa pregunta? ¿Sabes a dónde va un pecador cuando muere? Pregunta, ¿es ligera? No, Jesús la hizo. Jesús, ¿cómo la hizo? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se dieron cuenta que eran pecadores. La llevaron por ser pecadora, pero ellos no habían pensado, ¿y ustedes qué son? Ellos también eran pecadores. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Pues al infierno. Pero ellos no se quedaron con Jesús. Ellos ya tenían su religión. Ellos ya tenían su ideología. Entonces, ¿qué van a consultar? Estaban frente al que les hizo la pregunta, pero se van a consultar con sus pastores, con sus líderes. ¿No nos pasa igual? Cuando hablamos con las personas se empiezan a sentir confundidas, pero en vez de preguntarnos a nosotros que les estamos mostrando con la Biblia que lo que ellos han creído como cristianismo es falso, en vez de quedarse con nosotros, ¿qué hacen? Se van así como confundidos y buscan a los líderes de las iglesias que nunca les habían mostrado lo que nosotros les estamos mostrando. Pero a pesar de que nosotros les mostramos, ¿qué hacían con Jesús? Decían que cuando Jesús hablaba todos se maravillaban porque veían sabiduría. Decían incluso, no habla como los fariseos, sino habla como alguien que sí tiene autoridad. Así, comparando con las religiones. Igual, cuando hablan con nosotros, notan que hay autoridad, notan que hay sabiduría, porque estamos hablándole lo que está en la palabra. Pero muchos, ¿qué hacen? Van otra vez a sus líderes que nunca les habían mostrado lo que nosotros les estamos mostrando. ¿Y qué van a hacer ellos? Los convierten en odiadores de nosotros. ¿Cómo se dice? Una palabra que está de moda, haters. Odiadores, pero en inglés. Haters, los convierten en haters de nosotros. Eso es lo que hacen esos falsos líderes, falsos pastores. No les pueden transmitir la vida, pero tampoco se las dejan recibir. Ni ellos mismos la reciben, ni dejan que sus ovejas reciban la salvación, sino les dicen, ellos son secta, no los escuchen. Pues ciertamente no vamos a hablar lo mismo que ellos hablan, porque lo que ellos hablan es para la carne. Cuando miramos esos lugares, pues están llenos, tienen muchas personas. ¿Pero por qué tienen muchas personas? Hay uno acá en el país que estoy, que tiene el domingo, se congregan más de 100,000 personas. ¿Se imagina? En la ciudad que yo estoy, ¿se imagina ustedes una entre comillas, iglesia, donde se congregan 100,000 personas? Eso se conoce como mega iglesia. Pero ¿qué característica tienen esas mega iglesias? ¿Son salvos? ¿Qué piensan? Mega iglesia donde yo asisto. Solamente hay 500, 600, cuando han habido 700, sí. Pero la mayoría no. Muchos salvos. ¿Dónde está la mayor concentración de salvos? De justos. En la iglesia que solo tiene 500. O sea, para muchos ves una iglesia mediana, 500, una iglesia mediana, pero porque se compara con las de 1,000, 5,000. Pero si todas esas de 1,000, 5,000, 10,000, 100,000 son pecadores, no tiene comparación. Mega entonces la de nosotros. Esa sí sería mega, porque delante de Dios, iglesia, la congregación de los justos.
donde hay justos. El 10% de 500, ¿cuánto es? 50. Imagínense ustedes 50 justos reunidos. Hay 500 personas reunidas para que haya 50 justos, salvos, verdaderos. ¿Dónde puede haber eso? ¿En las que se hacen llamar? No, en la que sí es. Y señalo hacia allá porque es que hacia allá queda. Vamos a mirar Hechos 2. Terminar en Hechos capítulo 2. Dice, y el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la característica de la iglesia. Hay personas que me han dicho sobre milagros así, pero ¿todavía suceden? Sí, pues aquí está y sí suceden. Hace poco hicimos un video donde explicamos un milagro que sucedió. Pero los milagros que suceden en la iglesia verdadera son muy diferentes a los milagros que suceden en las que no son iglesias. Las que no son iglesias se necesita un show. ¿Por qué se necesita un show? Porque se hace delante de los hombres. Se necesita que haya movimiento. El pastor de pronto se quita el saco y empieza a sacudirlo. ¡Recibe la unción! Porque es show, es show. Lo que está haciendo es para ser visto delante de los hombres. Pero sí suceden milagros en la iglesia. Sí, hay personas que han tenido cáncer, sida. Hay un evangelista en este momento que él tuvo sida, pero Dios le quitó. Dios se lo quitó. ¿Cómo suceden esos milagros? ¿Así se necesita un show así? No, solo a través de la palabra. Estando unido, estando en comunión con los hermanos, un versículo que un hermano diga, una hermanita que está por ahí y dice un versículo y ese versículo penetra en el corazón de un justo porque tuvo comunión. Y ese versículo que penetró mientras estaba almorzando, aquí habla del partimiento del pan, comían juntos. Nosotros, algo que hacemos al terminar es comer juntos. La iglesia tiene esa característica porque está aquí escrito. La comunión, el partimiento del pan, o sea, comer juntos. Entonces, a veces cuando estamos comiendo en la mesa, a veces me presentan a mí a alguien, me presentan a alguien que no es salvo. Y me dicen, vea, es mi tío. Pero cuando uno sabe por qué se lo presentó. ¿Qué tal le pareció la predicación? Y empieza uno a conversar. Pero está uno conversando con ese tío y resulta que hay otra persona de pronto al lado. Y esa persona que está al lado es la que recibe esa palabra que se le estaba dando a ese tío. ¿Dónde se dio eso? En la comunión. ¿Acaso tuvo uno que hacer show y fuera de espíritu de cáncer? No tiene uno que hacer todo eso. Es la palabra, es muy diferente porque es delante de Dios. No necesita show. La relación verdadera, ¿cómo es? Con Dios, con su palabra. Esa es la comunión que tienen los justos y esa es la importancia de la comunión. ¿Qué es lo que limpia? La palabra. Pero la palabra, ¿cómo la podemos oír? En la comunión. Lo que estamos haciendo acá, inevitablemente, es estar congregados. Ciertamente, en ese momento, ¿cuántos hermanos hay? 55. Bueno, hay poquitos. ¿Verdad que hoy es viernes? Hoy sí hubo poquitos, ni siquiera todos los hermanos. Hay muy poquitos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, permite que este secreto tan valioso de la comunión no sea menospreciado. Gracias a la tecnología en esta época, sin importar la distancia, también existe WhatsApp. Una herramienta que hace años era imposible o muy difícil comunicarse con alguien que estuviera en otro país. Muy difícil. Tal vez hace 10, 15 años. Era muy difícil. Pero en esta época, con esta herramienta, fácilmente uno puede hablar con alguien que está al otro lado del planeta y le puede contestar. Y la comunicación es casi instantánea, en simultánea. Puede haber incluso llamadas, algo que antes no podía caber en la cabeza de nosotros. No nos podíamos imaginar, pero estamos en un mundo que ahora se llama globalizado. Todo lo tenemos al alcance. Fácilmente podemos hablar con alguien que está, así estando nosotros de pronto en Latinoamérica, podemos hablar con alguien de Europa, de África, de Asia.
fácilmente. Padre, permite que sin perder, eh, sin dejarnos entretener, porque así como ha surgido la ventaja para la comunicación y para la comunión, también así han surgido entretenciones. Y lamentablemente el que no vela, el que no está atento, fácilmente puede ser distraído, entretenido por todas esas diversiones y por todo lo que a través de los medios de comunicación se han ideado para entretener, para hacer perder tiempo. Permite que los hermanos valoren la comunión, valoren las herramientas que Dios nos ha dado para tener comunión. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días no sabemos exactamente qué va a ser, pero Dios nos permite la comunión. Muy importante, muy importante. Tú puedes llevar el resto del día como normal, como estás acostumbrado, trabajo, así, puedes estar en tus actividades, pero firme y constante. No sé si te acuerdas, hace poco miramos ese versículo. Hay algo en lo que sí vale la pena estar firme y constante. En la comunión, lo que estamos haciendo acá, en la evangelización. En eso debemos estar firmes y constantes. Lo dice el último versículo de 1 Corintios 15, el 58. Nos vemos mañana, dentro de pocas horas, con el versículo del día de mañana. Nos vemos. Chao.